El voleibol no se juega solo en la cancha, sino que se juega en la mirada antes del saque, en el silencio antes del remate y en la reacción después del punto. Este fin de semana dejó mucho más que resultados, dejó historias, así que os la contamos aquí. Bienvenidos un día más a donde os contamos todo lo sucedido en esta jornada. Esto es... ¡El ritmo de la jornada! Un pabellón celebrando, otro en silencio. Un set que se escapó por detalles. Un punto que cambió la dinámica. La jornada no se vivió en un solo lugar, se vivió en muchos al mismo tiempo. Vamos a recorrerla juntos de cancha en cancha, de emoción en emoción. Aquí Eduardo en el carrusel deportivo. Y como siempre, pues empezamos con nuestros pequeñines, con los alevines, pero tenemos que deciros que esta semana no hemos tenido partidos en esta categoría, pero los más peques de la casa vuelven a las pistas esta semana. Así que los próximos partidos para este finde en el femenino son UCAM Torrejón A contra el Cuba. Y en la rama masculina, el Cuba Alcorcón recibe al Club Voleibol Leganés.com. Ahora vamos con los resultados de la categoría infantil. El CD Voleibol El Escorial 3. Cuba Azul 1. El Intervolley Fuenlabrada 3. Cuba Blanco 0. Y Marianistas Amoros 3. Cuba Naranja 1. Pues en esta categoría, en la infantil femenina, tuvimos partidazos de nuestras jóvenes jugadores, aunque sin mucha suerte, Cris, porque el Cuba Azul perdió en su desplazamiento al Escorial, en la recuperación del partido de la jornada 12. Y es que las pupilas de Iván Labrado se encontraron muy erráticas con el saque. Tras esta derrota, las chicas pierden el primer puesto, después de ir casi toda la temporada primeras, y son segundas del grupo, a 3 puntos del líder. El Cuba Blanco se desplaza a Fuenlabrada para jugar contra el Intervolley, equipo que es líder del grupo. Las chicas del Cuba salieron con mucho ímpetu, pero fueron de más a menos en la primera manga. El segundo set fue más competido, llegando al 25-23, gracias a una mejor recepción y actitud en la defensa. El tercer set también estuvo muy competido, pero llevándose la manga las fuenlabreñas. El equipo alfarero es décimo en la clasificación y ojo que están en puestos de play-off. Y el Cuba Naranja jugó en Amorós, que es un rival directo en la clasificación, y así lo demostró el marcador, con parciales muy ajustados, a excepción del segundo set, que fue el que ganó el Cuba muy cómodo por 25-18. Los otros sets fueron para el equipo capitalino, que supo aprovechar más los errores de las alfareras en los momentos finales. El Cuba Naranja es noveno en la clasificación y esta semana sí tenemos jornada completa de la categoría infantil, así que os vamos a decir cuáles son los partidos de esta semana. En la categoría femenina, el Cuba Azul recibe al Club Voleibol Majadahonda C. El Cuba Blanco recibe al Club Voleibol Móstoles B. El Cuba Naranja recibe al Club Voleibol Getafe. En la categoría masculina, CDE Parla Voley contra el Cuba A. Y el Cuba B juega aquí en casa contra Voliplaya Madrid B. Pasamos a la categoría cadete. CV Madrid A3. El Cuba Naranja 0. Club Voleibol Bulldog 1. El Cuba Carpe Diem 3. En la categoría cadete, como ya os hemos comentado, solamente tuvimos dos partidos. Y además con suerte dispar para los equipos alfareros. El Cuba Naranja jugó fuera de casa entre el Club Voleibol Madrid A, que es el líder de su grupo. Y a pesar del resultado, María Fernández se encontraba satisfecha con el juego realizado en el primer y en el tercer set. El Cuba Naranja es 11º de la clasificación. El conjunto del Cuba Carpe Diem sí se hizo con la victoria en esta jornada, Eduardo, así que nada, la felicitamos. Lo lograron ante el conjunto de Villanueva del Pardillo, el Club Voleibol Bulldog, que es el penúltimo en la clasificación. Las chicas de Rocío Egea suben un puesto y ahora son novenas. Este fin de semana tienen nuevos partidos. En la categoría femenina, el Cuba Azul contra el Club Voleibol Leganés.com B. El Cuba Blanco recibe al Voliplaya Madrid B. Cuba Naranja recibe al Club Voleibol Madrid B. El Cuba Carpe Diem al Star Sport Madrid Rojo. Y en la rama masculina, el Cuba A recibe al Club Voleibol Sanse. Y el Club Alcorcón B recibe al Chan Martín Vergara 1995. Y ahora vamos con los resultados de la categoría juvenil. El Club Voleibol Leganés.com A 3. Cuba Azul 0. El Club Voleibol Madrid B 1. Cuba Blanco 3. El Cuba Naranja 3. Voliplaya Madrid C 1. El Cuba Carpe Diem 3. Voleibol Hispanusera 2. En la rama masculina, Club Voleibol Alcalá A 2. Cuba A 3. Esta semana os traemos muy buenas noticias en la categoría juvenil.
Y es que los equipos del Cuba Cris se han llevado un semipleno. Casi hemos contado los partidos por victorias en esta jornada. El Juvenil B no tuvo jornada, pero todos los demás sí han disputado sus encuentros. Y el Cuba Azul se desplazó hasta la pista del Club Voleibol Leganés.com A, que ocupa la tercera plaza. A pesar del 3-0 favorable para el equipo pepinero, las de Rocío Álvarez lucharon en todos los sets, con tanteos muy ajustados. El juvenil blanco jugó contra el Club Voleibol Madrid B, como ya hemos comentado, teniendo la victoria por 1-3, donde a excepción del primer set, que fue para olvidar, el resto del partido se pudo disfrutar de un juego muy bonito y fluido. Con esta victoria, las de Lucía Martínez se colocan en la sexta plaza. El Cuba Naranja y el Cuba Carpe Diem, que ya sabemos que están encuadrados en el mismo grupo de la segunda división zonal, superaron a sus rivales en los partidos de esta jornada. El Cuba Naranja se deshizo en 4 sets del conjunto del Voliplaya Madrid C, que es el segundo de su categoría, o sea que partidazo de las chicas. Mientras que las chicas alfareras pues son séptimas. El Cuba Carpe Diem tuvo que trabajar muy duro para hacerse con la victoria ante un Correoso Voleibol Hispano Usera, que resulta ser el cuarto clasificado de la liga, pero las chicas de Samir dieron todo para hacerse con la victoria en el quinto set y sumar 2 puntos muy importantes que las pone terceras de la clasificación y mantienen sus opciones de jugar el playoff de ascenso. Por su parte, el conjunto masculino que entrena a Carlos del Huerto se desplazó hasta Alcalá de Henares, donde el equipo local empezó con muy buen juego que les llevó a anotarse los 2 primeros sets, los chicos del Club Voleibol Alcalá, pero en la tercera manga se tornaron los papeles y entonces los pupilos de Pío sacaron su mejor versión para llevar el partido al quinto set, Cris. ¿Cómo nos gusta, Sí, nos encanta. Nos gusta un quinto set. Para terminar ganando esta manga por un ajustado 10-15 y culminar así una épica remontada. El conjunto del Cuba es cuarto, mientras que Alcalá está en la tercera posición. Pero si algo se ha certificado en esta jornada es que ambos equipos van a jugar el playoff de la fase final, ya que entran los 6 primeros. Y los próximos partidos juveniles que tenemos son el Cuba Azul contra el Field Voleibol Alcobendas A. El Cuba Blanco contra el Club Voleibol Madrid A. El CDV Parla contra el Cuba Naranja. Voliplaya Madrid Blanco contra Cuba Carpe Diem. Y en la rama masculina, el Cuba recibe al Grupo Ejido Pinto. Club Voleibol San Martín B recibe al Cuba B. Bueno, y pasamos ahora con la categoría Junior Cuba Azul 1. Voliplaya Madrid A 3. En la categoría masculina, Cuba Alcorcón 3. El Club Voleibol Móstoles 2. Bueno, y en esta categoría Junior, pues han jugado los equipos que estaban en la primera división preferente. Las chicas del Cuba Azul no pudieron con el líder de la categoría, el Voliplaya Madrid A. A pesar de jugar un buen encuentro con parciales bastante ajustados, las chicas solo pudieron doblegar al conjunto capitalino pues en el primer set, cediendo los 3 siguientes. Esta derrota sitúa a las chicas en la 9ª plaza, que es el puesto del playoff. Por otro lado, el conjunto masculino, que realizó un gran encuentro ante uno de los equipos de la parte alta de la clasificación de la tabla, el Club Voleibol Móstoles, que es cuarto. El equipo alfarero se adelantó en las 2 primeras mangas, pero el conjunto mostoleño se rehizo para poner las tablas en el marcador y forzar así lo que nos gusta, el quinto set, donde los alfareros pudieron hacerse con la victoria por 15-13 en lo final. Y sufriendo. El equipo es 9º y está a 5 puntos de la salvación, el objetivo por el que viene luchando en las últimas semanas, ¿verdad, Eduardo? Sí. Y lo que nos ha llevado a conseguir pues muchos grandes resultados. Mucha suerte porque quedan 3 jornadas que son los 9 puntos. Este fin de semana tienen nuevos partidos. En la categoría femenina, el UCAM Torrejón recibe al Cuba Azul. El San Luis Nud recibe al Cuba Blanco. En la masculina, el San Martín 1995 recibe al Cuba. Y en la categoría senior, que es la que toca ahora, no ha habido tampoco ningún encuentro en esta semana. Pero bueno, tenemos que narraros los partidos que se van a disputar este fin de semana. Y es que el Cuba A recibe al CDV Vallecas. Salesiano San Miguel B recibe al Cuba B. El Club Voleibol Aranjuez al Cuba C. Star Sport Madrid B recibe al Cuba Carpe Diem. Y en la rama masculina, el Club Voleibol Collado Villalba recibe al Cuba Alcorcón A.
Aquí no se juega por fama, se juega por orgullo, por el equipo, por el barrio, por seguir mejorando cada semana. Este fin de semana dejó remontadas inesperadas, celebraciones sinceras y lecciones que solo se aprenden compitiendo. Este es el voleibol que se vive sin filtros. Vamos con los resultados de la Gran Liga Municipal. Empezamos por la categoría Alevín. El Cubas Vóley Negro 2. Cuba Éter 1. Cuba Aire 1. Cuba Tiempo 2. Cuba Galaxias 2. Cuba Nebulosas 1. Cuba Fuego 0. Cuba Agua 3. Cuba Cometas 2. Cuba Planeta 1. Cuba Estrellas 0. Cuba Satélites 3. En la categoría infantil, Cuba Potasio 1. Cuba Calcio 2. IES Los Castillos Morado 1. Cuba Níquel 2. Cuba Azufre 3. Cuba Hidrógeno 0. Cuba Carbono 0. Cuba Sodio 3. IES Parque Lisboa 3. Cuba Oxígeno 0. Cubas Boli Rojo 3. Cuba Polo 0. Cuba Ares 0. Cubas Boli Rojo 3. Cuba Silicio 1. Y Cuba Hierro 2. En la categoría cadete, Cuba Dionisio 1. IES Parque Lisboa 2. Cubas Voley Blanco 1. Cuba Némesis 2. Cubas Voley Oro 2. Cuba Krakatoa 1. Cubas Voley Negro 3. Cuba Balatón 0. Cuba Perséfone 1. Cuba Estia 2. Cuba Atenea 3. Cuba Demeter 0. Cuba Poseidón 0. Cuba Notos 3. Y en la categoría juvenil, Cuba Teide 1. Y en los Castillos masculino 2. Cuba Malawi 0. Cuba Stromboli 3. Cuba Tatún 2. Cuba Etna 1. Cuba Titicaca 1. Cuba Baikal 2. Cubas Voley masculino 1. Cuba Kilimanjaro 2. En la categoría senior, Cuba Adultos 1. Boadilla Azul 2. Y ahora vamos a comentaros los partidos que tendremos esta próxima semana en la Liga Municipal. En el minivóley tenemos el Cuba Planetas contra el Cuba Galaxias, Cuba Cuadrado contra Cuba Triángulo, Cuba Nebulosas contra Cuba Estrellas, Cuba Asteroides contra Cuba Cometas y Cuba Círculo contra Cubas Vóley Oro, Cuba Luz contra Cuba Éter. En infantil, Cuba Silicio contra Cuba Potasio. Cuba Carbono juega contra Cuba Helio. Y Parque Lisboa contra Cuba Sodio. Cuba Magnesio contra Cubas Blanco. Cuba Calcio contra Cuba Azufre. Y Los Castillos Morado contra el Cuba Oxígeno. En la cadete, el IES Josefina Aldecoa recibe al Cubas Vóley Oro. El Cubas Vóley Negro va contra el Cuba Hefesto. El Cuba Polo contra el Cuba Hermes. El Cuba Era contra Cuba Perséfone, Cuba Hermes contra Cuba Ares, Cuba Artemisa contra Cuba Vóley Negro, el Cuba Poseidón contra el Cuba Dionisio, el Cuba Hefesto contra Cuba Atenea y el Cuba Notos juega contra el Cuba Apolo. En la categoría juvenil, IES Los Castillos masculino contra el Cuba Titicaca, Cuba Tanganica contra el Cuba Teide, Cuba Kilimanjaro contra Cuba Tatún, Cubas Vóley Blanco contra el Cuba Kilimanjaro, Cuba Baikal contra Cuba Michigan, Cuba Stromboli contra Cubas Vóley masculino. Y en la categoría senior, el Cuba Adultos juega contra Esther González de la Liga de Móstoles. Y os recordamos en esta categoría municipal que ya se acabó el reto de los equipos municipales favoritos, ¿te acuerdas, Cris? Me acuerdo. Estamos ahora con el reto del TikTok. Ya sabéis que podéis entrar en nuestras redes sociales, en Instagram o en TikTok, casi mejor en TikTok, que vais a encontrar la información más detallada de cómo participar. Recordad que los ganadores pues tienen premio. Cuando el nivel sube, también lo hace el carácter. La jornada nacional fue una prueba de resistencia, concentración y convicción. Equipos que dieron un paso al frente y otros que tendrán que reaccionar. Este es el pulso del país. Vamos con los resultados nacionales. Esta semana los equipos alfareros se desplazaron fuera de la Comunidad de Madrid para disputar sus respectivos encuentros. Eduardo, sí. Jugaron fuera. Entramos en la recta final de la competición, ya que nos quedan solo 3 jornadas y 9 puntos en juego. Así que vamos a contaros todos los detalles pues, de las ligas nacionales. Vamos a comenzar con las chicas, que se desplazaron hasta Burgos para jugar contra el CDV Burgos, que ya tras esta jornada confirma su descenso ocupando la última plaza con 8 puntos en la clasificación. Y un partido más. Lo que aún está por determinar es que el equipo acompañará a las burgalesas a la segunda división nacional. Las chicas de Nacho Martínez se hicieron con una primera manga muy cómodas, por 25 a 15 puntos. Pero en los 2 siguientes sets, las burgalesas obligaron la escuadra alfarera a reforzarse al máximo para conseguir la victoria, que las chicas del Cuba supieron resolver en los 2 siguientes sets por un doble 25-23.
Esta semana las chicas juegan el domingo en el Polideportivo de Los Cantos y con ellas vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, el 8M, con varias actividades y sorpresas que ya os iremos contando para este día tan especial. El equipo que visita Los Cantos esta semana es el Licenciados Reunidos de Cáceres, que son quintas en la tabla, mientras que las alfareras son sextas, ambas con 30 puntos, así que será un partido muy emocionante y muy igualado que no te podrás perder, Eduardo. Pues nos esperamos aquí a todos. Y el equipo masculino se desplazó hasta la cancha de un duro rival, el Club Voleibol Cuenca, que actualmente está encuadrado en la tercera posición de la tabla, aunque con prácticamente nula posibilidad por el ascenso. Los locales empezaron ganando los dos primeros sets muy cómodos por 25-19 y 25-16, pero la reacción del Cuba llegaría en el tercer set, donde pudieron apuntarse la manga por un apretado 23-25. El cuarto set fue emocionante e igualado hasta el final, pero terminaría cayendo del lado de los castellanos por 25-21. Como os comentaba al principio, el Club Voleibol Cuenca es tercero con 34 puntos, mientras que Universidad de Granada y el Vóley Playa Madrid tienen 45 y 41 puntos respectivamente, que serán los que disputarán, Cris, la fase de ascenso de este grupo. El Cuba, a falta de 2 jornadas, es séptimo en la clasificación con 30 puntos, mientras que los descendidos de esta categoría ya están, ya sí lo sabemos, no como la femenina, que sabemos que baja al Burgos, pero en esta tenemos el Demas Clinic de Escuela de Fuentes y el Club Voleibol Móstoles, que tienen 9 y 13 puntos respectivamente, y eso es lo que les hace que a 2 jornadas sean ya equipos descendidos, porque Fuenlabrada, que es el décimo, tiene 24, o sea, las cuentas ya sabemos. Además, como este fin de semana tenemos a los equipos nacionales en Los Cantos, los dos, los chicos y las chicas, os recordamos los horarios: el sábado a las 4, los chicos, y las chicas a las 4:30 del domingo. Os comunicamos que podéis ser partícipes de ambos partidos, viniendo a animar a nuestros equipos y también participando en la elección del MVP de cada partido. Os recordamos que tendréis que rellenar los boletos que se ponen a disposición del público en la grada, normalmente suelen estar encima de los asientos, aquí en el Polideportivo. Ahí podréis elegir el MVP tanto del equipo femenino como del equipo masculino. Tenéis que identificaros con el correo electrónico y las papeletas repetidas o sin correo electrónico se determinarán nulas para la votación. Todos los votos válidos entran en un sorteo donde el ganador será obsequiado con algún producto del Cuba. Bueno, y si no puedes venir o no te puedes desplazar hasta el Polideportivo en Los Cantos, tenemos que recordaros también, Eduardo, que emitimos en directo los partidos de nuestros equipos nacionales este fin de semana, a través de nuestro canal de YouTube, 15 minutitos antes del comienzo de cada partido, pues ahí estamos. También te animamos a que te suscribas a nuestro canal si es que aún pues no lo has hecho. Acuérdate de darle ahí a la campanita. Sí. No fue solo un partido, fue tensión sostenida, fue respuesta en momentos límite, fue carácter cuando más se necesitaba. Esta semana tenemos 2 encuentros que explican la jornada mejor que ningún otro. Revivimos el partido de la jornada y empezamos en la categoría femenina con el Cuba Carpe Diem, que tiene su victoria con el voleibol hispano-usera por 3-2. Vamos a escuchar las declaraciones de su entrenador, de Samir. Hola Edu, hola Cris, ¿qué tal? Bueno, os comento un poco sobre el partido de este fin de semana en el que nos enfrentamos el juvenil Cuba Carpe Diem Alcorcón contra el voleibol hispano-usera, donde éramos terceras y cuartas de liga respectivamente, empatadas a puntos. Era un partido muy importante en el cual conseguimos llevarnos la victoria, donde comenzamos muy bien en los 2 primeros sets, tanto en defensa como en el saque, muy agresivos, haciendo mucho daño, aunque nos cuesta mucho ganar el primer set, que nos toca remontar a final. El segundo sí que lo conseguimos hacer algo más cómodo. Ya en el tercero salen un poquito más relajadas, fallando más, sobre todo en saque, y no siendo muy efectivas en ataque, el cual hace que Usera consiga cerrar el set en un 25-23 muy apretado, y en un cuarto set donde nosotras estábamos un poquito más cabizbajas y el voleibol hispano-usera ya tenía una actitud mejor, consiguió llevarse el cuarto set y nos fuimos a un quinto, donde el desenlace
fue victoria para nosotras. Ahora tenemos un par de semanas un poquito complicadas, donde nos toca enfrentarnos a las segundas y luego a las quintas, y tenemos que conseguir esas 2 victorias, así que bueno, mucho ánimo para las chicas. También darle mucho ánimo a la capitana del juvenil, Sofía, que por un infortunio en el cuarto set acaba retirándose del encuentro lesionada del tobillo derecho. Y muchas gracias por seleccionar el partido como partido de la jornada. Bueno, ya hemos escuchado a Samir. Desde aquí también queremos dar muchos ánimos a su capitana, a Sofía, para que su recuperación sea inmediata. Sí, para necesitar al equipo, porque además tiene difíciles partidos esta semana, como nos comentabas, y que necesitará tener todas las jugadoras. Bueno, y ahora en la categoría masculina hemos elegido ya el partido del Juvenil A, porque los chicos de Pío se fueron hasta Alcalá, como os hemos comentado antes, iban perdiendo por 2-0 ante el tercero de la clasificación, pero los alfareros consiguieron una remontada épica y se llevaron el partido en el quinto set. Hola Cris, hola Edu, ¿qué tal estáis? Pues sí, partidazo el domingo en Alcalá, un rival que va tercero en la clasificación, nosotros luchando por el cuarto puesto y remontando un 2-0, que eso nunca es fácil, y más este equipo que es un poco inestable. Los 2 primeros sets fueron malos por parte de nuestro juego, y ya en el tercero sacaron carácter, garra, y a pesar de las bajas que tuvimos, los chavales jugaron espectacular. Yo creo que ha sido el mejor partido de toda la temporada. Muy centrados en defensa y apretando con el saque, que es lo que les pido. Así que muy contento, y nada, 2 partidos más que nos quedan y para ver si podemos hacer algo importante al final de temporada. Un saludo y buen programa a todos. Bueno, pues esas eran las declaraciones de Carlos del Huerto, pues que está muy contento. La verdad es que el juvenil está haciendo buen año, está haciendo muy buena temporada. Va a cuarto, seguramente entre para jugar fase final. Y bueno, a ver si la podemos organizar aquí en Los Cantos, porque aquí con la afición estaría muy bien para los chavales. Y nada, ya está aquí los partidos de la jornada. El partido seguía su curso hasta que el tiempo se detuvo, Eduardo. Una recepción al límite, una colocación milimétrica y un remate que rompió el silencio del pabellón. No fue solo un punto, fue el instante que cambió la energía, que encendió a un equipo y que hizo levantarse a todos de su asiento. Vamos a revivir ese momento que lo transformó todo aquí en el punto de la jornada. Para el programa de hoy os traemos los mejores highlights de nuestros equipos y podréis votar a vuestro favorito a partir del lunes día 9 de marzo, donde en nuestro perfil de Instagram. Pero antes de presentar a estos nuevos puntos, Edu, vamos a desvelar el ganador del punto de la jornada de la categoría juvenil, que fue el punto número 2 con el 59% de los votos. Y ahora vamos con el primero de los puntos de esta semana, es del equipo junior masculino contra el Club Voleibol Móstoles. El segundo punto, juvenil masculino A contra el Club Voleibol Alcalá. El tercero de los puntos es de nuestro cadete naranja contra el Club Voleibol Madrid A.
cuarto punto el Infantil Azul contra el Escorial. Ya sabéis, no dudéis en votar a partir del lunes 9. Mientras la red se mueve en la cancha, fuera de ella también pasan cosas que cambian el rumbo de la temporada. Decisiones que marcan estrategias, movimientos que alteran vestuarios, nombres, Eduardo, que empiezan a sonar con mucha más fuerza. Porque el voleibol no solo se juega, también se construye. Estas son las noticias que tienes que conocer para esta semana. Bueno, y esta semana no tenemos la opinión de, pero sí que traemos una sección de noticias muy cargada con muchas novedades que han acontecido, Cris, aquí en el Club Alfarero en las últimas semanas del mes de febrero. La primera de las noticias que traemos es que este lunes hemos estrenado nuestro canal de WhatsApp, donde ya te puedes unir si eres miembro, familiar o amigo del Cuba. Este canal nace para favorecer la comunicación entre la administración y las familias, para estar enterado de la manera más directa y rápida de las actividades que se realizan en el Club Alfarero. Bueno, Eduardo, y otra noticia que os traemos es que nuestro presidente Luis María Osorio participó el día 23 en el acto de adhesión de la campaña impulsado por el Ayuntamiento de Alcorcón y la Concejalía de Deportes. Sí. ¿Vale? Esta campaña fue Stop Violencia en el Deporte, que arrancó aquí en nuestra casa, en el Polideportivo de Los Cantos, con la presencia de la ministra de Educación, bueno, la antigua ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Además contamos también con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, y con la concejala de Deportes, Carmen Martín. Esta campaña está apoyada por un total de 20 clubes y casi un centenar de deportistas de la ciudad de Alcorcón, con el lema: el respeto siempre gana el partido. Y seguimos con grandes noticias y premiaciones para el Club Alfarero. Y esta es muy importante porque el día 16 de febrero se celebró la Gala del Deporte de Alcorcón en el Teatro Buero Vallejo, organizado por la Asociación de Clubes Deportivos de Alcorcón, la ACDA, donde el Club Unificado Voleibol Alcorcón recogió el premio a la historia del deporte en Alcorcón, por ser la herencia de aquel mítico equipo de voleibol femenino Aperitivos Medina, ¿te acuerdas, Cris? ¿De acuerdo? Que fue referente de la élite del deporte en Alcorcón. El premio fue recogido por Luis María Osorio, Domingo Pozuelo y Rita María Ora Larrazábal. También fue reconocida nuestra coordinadora de la rama femenina, Rocío Álvarez de Lara, y también fueron premiadas las chicas del equipo nacional femenino. Fueron Clara Camacho, Sandra Fernández y Nerea Vega. Y por último, si no tenéis planes para estas vacaciones de Semana Santa, Eduardo, apunta. Solo hemos de deciros que el Cuba tiene un planazo perfecto para ti y para tus amigos. Y es que ya está aquí el campus de Semana Santa que todos los años te ofrece el Cuba. Los días 27, 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, en horario de 9 a 2, puedes disfrutar de un día como si fueras al cole, pero jugando al voleibol, con un montón de amigos y compañeros del club de otros equipos y otras categorías. Para ver precios y formalizar la inscripción puedes entrar en www.cubalcorcon.com. Pues el marcador se cierra, la red queda quieta, pero lo vivido permanece. Gracias por compartir este espacio donde el voleibol se mira diferente. La próxima jornada traerá nuevas historias, nuevos puntos y aquí estaremos para contarlas, ¿verdad, Cris? Sí, pero antes de despedirnos del todo, vamos a dejaros unas pildoritas de lo que es este fin de semana nuestra celebración del 8M, ¿verdad? Del Día Internacional de la Mujer. Y no dudéis en venir aquí a Los Cantos porque habrá muchas sorpresas, Eduardo. Sí. Tendremos a gente en la grada, tendremos algunos movimientos por la grada y sobre todo vamos a animar al Cuba. Pues eso, os citamos aquí el domingo a las 4:30 para el partido femenino y celebrar este gran Día Internacional de la Mujer. También recordar que el sábado hay partido de los chicos. Sí, pues, también. Hombre, menos protagonistas en este fin de semana, pero que también merecen su apoyo. Por supuesto. Y la próxima semana nosotros nos vemos aquí. ¿Dónde, Eduardo? En el ritmo de la jornada. Mi punto del 8 de marzo se lo dedico a mi madre porque es mi ejemplo a seguir y voy a dedicárselo así.
Yo mi punto del 8 de marzo se lo voy a dedicar a mi abuela Paca y voy a hacer así.